Hola, soy Sofía. Mi propia madre me empujó fuera de la boda de mi hermana, gritando frente a cientos de invitados que los pobres no pertenecen aquí. Lo peor no fue el empujón, ni el portazo que resonó en la lujosa entrada, sino la risa de mi hermana Isabela, que se escuchó claramente desde adentro, como si mi humillación fuera el mejor regalo que podría haber recibido. En ese instante, entendí que para ellos yo no era familia. Era una mancha que debían limpiar. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible para tu propia familia? Antes de contarte cómo mi madre se quedó sin aliento al descubrir que la pobre era en realidad la dueña de la mansión donde celebraban su fiesta, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión en sus rostros cuando la verdad los golpeó como una bofetada. Todo comenzó esa tarde de sábado, bajo el cielo impecable de Miami. Conduje hasta Coral Gables, sintiendo cómo el modesto motor de mi auto era un susurro entre los rugidos de los Porsches y Bentleys que se alineaban frente a la mansión. La invitación había llegado por correo, un cartón grueso y frío con caligrafía dorada, sin una llamada, sin un mensaje. Era una obligación, un requisito para mantener la fachada de familia unida, que mis padres, Elena y Carlos, tanto valoraban. Me bajé del auto, alisando mi vestido sencillo pero elegante. Era de un color azul profundo, el único que me podía permitir y que, a la vez, me hacía sentir yo misma. Sabía que no encajaría con los vestidos de diseñador y las joyas deslumbrantes, pero por un momento me permití la ingenua esperanza de que mi presencia, simplemente mi presencia, fuera suficiente. Mientras caminaba por el sendero de piedra flanqueado por fuentes y estatuas de mármol, un nudo se formó en mi estómago. Era la misma ansiedad que sentía desde niña, cada vez que había un evento familiar importante. Una vocecita dentro de mí suplicaba que esta vez fuera diferente. Quizás el aire festivo, la celebración del supuesto amor de mi hermana, ablandaría el corazón de mi madre o despertaría en Isabela un vestigio de afecto fraternal. Recordé una tarde lejana en la playa, cuando éramos niñas, y ella me tomó de la mano porque tenía miedo de las olas. Fue un recuerdo fugaz, casi borroso, de una conexión que se había desvanecido hacía mucho tiempo, reemplazada por una rivalidad que yo nunca pedí y que ella parecía disfrutar. Pero la esperanza, por más tonta que sea, es lo último que se pierde, ¿verdad? Los vi en la entrada, recibiendo a los invitados. Mi madre, Elena, con una sonrisa tensa y un vestido que probablemente costaba más que mi alquiler de un año. Mi padre, Carlos, a su lado, con una copa de champán en la mano y la mirada perdida, como siempre sometido a la voluntad de mi madre. Y allí estaba Isabela, radiante en su vestido de novia, riendo con un grupo de amigos. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. No hubo una sonrisa, ni un gesto de bienvenida. Solo un rápido escaneo de arriba a abajo, una microexpresión de desdén al ver mi vestido, y luego desvió la mirada como si yo fuera una extraña que se había equivocado de fiesta. El frío de esa mirada me golpeó más que el aire acondicionado, que salía por las puertas abiertas de la mansión. Me acerqué con una sonrisa forzada, preparada para la indiferencia. «Felicidades, Isabela. Te ves hermosa», dije, mi voz sonando más débil de lo que pretendía. Mi padre fue el primero en hablar, con ese tono condescendiente que había perfeccionado con los años. «Sofía, sí. ¿Sigues con ese proyectito tuyo de páginas web en Wynwood? Espero que al menos te dé para pagar la renta», comentó, soltando una risita. No se refería a mi carrera como diseñadora web, de la que yo estaba orgullosa y que me daba una vida independiente. Se refería a mi misteriosa inversión, un proyecto en el que había puesto todos mis ahorros y del que se habían burlado durante meses, llamándolo una fantasía de niña. No respondí, simplemente asentí. No iba a darles el placer de verme justificar mi vida. Fue entonces cuando la dinámica cambió. Mi madre se acercó. Su sonrisa para los invitados se desvaneció tan pronto como estuvo frente a mí. Me tomó del brazo con una fuerza sorprendente y me apartó a un rincón, lejos de las miradas curiosas. «Sofía, ¿qué es ese vestido?
siseó, su voz un veneno helado. Te dije claramente que este era un evento de etiqueta rigurosa. Pareces una de las camareras. ¿Acaso intentas avergonzarme a propósito? Cada palabra era un golpe. El vestido, que minutos antes me parecía un símbolo de mi autenticidad, se convirtió en una armadura frágil bajo su ataque. Sentí cómo mis mejillas se encendían, no por vergüenza de mi ropa, sino por la crueldad en su tono. Ella no me veía como su hija, sino como un accesorio defectuoso en su perfecta exhibición social. La humillación dejó de ser privada cuando Isabela se unió a nosotros, su risa resonando con malicia. Mamá tiene razón, Sophie. Siempre tienes que ser el centro de atención, ¿no? Esto va a arruinar las fotos de la familia, dijo, ajustándose el velo con una mano mientras con la otra sostenía su copa. La palabra familia salió de su boca con un sarcasmo que me partió el alma. Mi padre no hizo nada, solo desvió la mirada hacia el jardín, como si examinara las flores con sumo interés. Estaba sola, rodeada por las 3 personas que se suponía debían amarme incondicionalmente, y en sus ojos solo veía desprecio. El murmullo de los invitados cercanos se detuvo. Ahora éramos el espectáculo. La fachada se había roto, y yo era la causa. Entonces llegó el golpe final. Mi madre, Elena, con el rostro contraído por la furia, me señaló la salida. No voy a permitir que arruines el día más importante de la vida de tu hermana. Ya has hecho suficiente daño con tu rebeldía y tu estilo de vida mediocre. Su voz se elevó, atrayendo más miradas. Y luego, la frase que se grabaría a fuego en mi memoria: los pobres no pertenecen aquí. Con una fuerza que me desequilibró, me empujó hacia la puerta. Sentí el contacto de su mano en mi espalda, un acto de repulsión física. Tropecé hacia atrás, cruzando el umbral. La pesada puerta de madera se cerró con un clic definitivo, dejándome afuera, en el silencio de la tarde, con el eco de la risa de mi hermana como despedida. De pie en la acera, el sol de Miami comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El shock inicial, la quemazón de la vergüenza en mi rostro, comenzó a disiparse, reemplazado por una calma glacial y aterradora. No lloré. Las lágrimas se habían secado hacía años, agotadas por una vida de intentar ganar un afecto que nunca estuvo disponible para mí. Miré mi reflejo en la ventanilla oscura de una limusina estacionada. Vi a una mujer con un vestido azul sencillo, sola frente a una fortaleza de riqueza y desprecio. Pero por primera vez, no vi a una víctima. Vi a alguien que acababa de ser liberada de su jaula. En ese instante, supe que ese había sido su último acto de crueldad contra mí. Y supe, con una certeza absoluta, que la noche aún no había terminado. Me alejé de esa puerta de roble macizo sin mirar atrás. Cada paso sobre la grava del sendero era un crujido que parecía aplastar años de esperanzas rotas. Podía sentir las miradas de los aparcacoches y de algunos invitados rezagados, cargadas de lástima o curiosidad morbosa. No les di el gusto de verme derrumbar. Mantuve la cabeza en alto, la espalda recta, y caminé hacia mi auto como si estuviera saliendo de una reunión de negocios que había concluido a mi favor. El sonido de la música clásica y las risas amortiguadas que se filtraban desde la mansión se sentían como si provinieran de otro planeta. Un universo de opulencia y frialdad al que, efectivamente, yo ya no pertenecía. Y por primera vez en mi vida, esa constatación no me dolió. Me liberó. El motor de mi modesto sedán arrancó con un zumbido familiar y reconfortante, un sonido honesto en medio de tanta falsedad. El trayecto de regreso a mi apartamento en Wynwood fue un borrón de luces de neón y palmeras, recortadas contra un cielo nocturno. El contraste entre el ostentoso y pulcro Coral Gables y la vibrante y caótica energía de mi barrio nunca me había parecido tan marcado. Allá, los jardines estaban perfectamente podados y las sonrisas eran tan calculadas como las inversiones en la bolsa. Aquí, el arte callejero cubría cada pared, la música se escapaba por las ventanas abiertas y la gente vivía con una autenticidad cruda que mi familia jamás entendería. Apagué la radio.
incapaz de soportar ninguna canción de amor o celebración. En el silencio del auto, la risa de Isabela resonaba en mi cabeza, no como una aguja, sino como el eco de un martillo rompiendo el último eslabón de una cadena que me había atado a ellos durante 25 años. Ya no había nada que salvar, nada por lo que luchar. Al llegar a mi edificio, subí las escaleras sintiendo el peso de cada peldaño. Abrí la puerta de mi apartamento, y la luz cálida de una lámpara que había dejado encendida me recibió como un abrazo. Mi hogar, un espacio pequeño, lleno de libros, bocetos de mis proyectos de diseño web y el aroma a café. No había mármol ni candelabros, pero cada objeto en él contaba una parte de mi historia, de mi esfuerzo, de mi identidad. Sobre la mesita de centro seguía la invitación a la boda, ese trozo de cartulina dorada que ahora parecía un objeto de una vida pasada. Lo tomé en mis manos, sintiendo su peso, su frialdad. Era un símbolo perfecto de su amor, algo que parecía valioso por fuera, pero que por dentro estaba completamente vacío. Lo arrugué lentamente hasta convertirlo en una bola de papel y lo lancé a la basura. Un gesto pequeño, pero increíblemente satisfactorio. Me quité el vestido azul y lo dejé caer al suelo. Ese vestido, que había sido el arma de mi madre para humillarme, ahora me parecía una bandera de mi independencia. Recordé la tarde en que lo compré en una pequeña boutique local. La dueña, una mujer mayor con manos amables, me había dicho: «Este color resalta la fuerza en tus ojos». En ese momento no le di importancia, pero ahora entendía. Mi familia solo veía el precio, la marca, la etiqueta. Nunca vieron a la persona que lo llevaba. Estaba tan acostumbrada a su ceguera selectiva que había llegado a dudar de mi propio valor. Me duché, dejando que el agua caliente se llevara no solo el perfume de la fiesta, sino también la sensación pegajosa de su desprecio. Salí envuelta en una toalla, sintiéndome limpia, renovada, como si me hubiera despojado de una piel que no era la mía. Mientras me secaba el pelo, un recuerdo de mi adolescencia me asaltó con una claridad dolorosa. Tenía 17 años y había ganado un concurso de arte a nivel estatal. Mi obra, una pieza digital compleja, iba a ser expuesta en un museo local. Estaba eufórica. Cuando se lo conté a mi familia durante la cena, mi padre ni siquiera levantó la vista de su periódico. Mi madre comentó con desdén: «¿Y eso te va a dar de comer? Isabela acaba de ser aceptada en el club de debate de la universidad. Eso sí es construir un futuro». Isabela sonrió, complacida. Esa noche, lloré en silencio en mi habitación, no por la falta de felicitaciones, sino por la profunda injusticia de que mis logros fueran invisibles, de que mi pasión fuera reducida a una simple cuestión de rentabilidad. El patrón siempre había sido el mismo. Mi mundo interior, mis talentos y mis sueños eran un inconveniente para su narrativa de éxito material. Ese viejo dolor, al mezclarse con la humillación fresca de la noche, no me hundió. Al contrario, encendió una llama dentro de mí, una rabia fría y lúcida. Me senté frente a mi computadora, el epicentro de mi proyectito mediocre. Mis dedos volaron sobre el teclado. Durante los últimos 2 años, cada centavo que gané con mi negocio de diseño web, cada noche sin dormir, cada sacrificio social, lo había invertido en un solo lugar. Un proyecto que ellos ridiculizaron sin siquiera preguntar de qué se trataba, llamándolo la fantasía de Sophie. Había comprado una propiedad en una subasta, una vieja mansión en Coral Gables que había estado abandonada por años, una joya arquitectónica que nadie más vio, cegados por el costo de su restauración. Pero yo vi su potencial, su historia, su alma, y la hice mía. El plan nunca fue para vengarme. La compré porque representaba todo lo que ellos valoraban, pero lo hice a mi manera, con mi propio esfuerzo, en secreto. Era mi declaración silenciosa de independencia, mi santuario personal. Contraté a los mejores arquitectos y diseñadores para restaurarla, gestionando todo de forma remota, bajo una empresa que creé para ese propósito. El plan era convertirla en un lugar para eventos exclusivos, un negocio que me daría la libertad financiera definitiva. Nunca imaginé,
ni en mis sueños más locos, que la primera clienta en alquilarla, a través de una agencia de eventos de lujo, sería mi propia madre para la boda de mi hermana. Cuando el agente me comunicó el nombre de los clientes, sentí una ironía tan amarga que casi me hizo reír. Decidí permanecer en el anonimato. Por supuesto, quería ver hasta dónde llegaba su hipocresía. Quería que celebraran su triunfo social en el monumento de mi éxito silencioso. Y habían caído en la trampa sin siquiera saberlo. Abrí mi cuenta bancaria en la pantalla. Allí estaba la transferencia, realizada esa misma mañana, $75,000. El pago completo por el alquiler de la mansión, el dinero de mi padre, ganado con su desprecio, ahora estaba en mi poder. Ver esa cifra, tan obscena y tangible, me dio una sensación de poder que nunca antes había experimentado. No era por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Era la prueba irrefutable de que la pobre, la fracasada, había construido el mismo escenario que ellos usaban para marginarla. Por un momento, la idea de simplemente cortar toda comunicación y desaparecer con su dinero cruzó mi mente. Sería fácil. Sería lo que ellos esperarían de alguien a quien consideraban inferior, pero ese no era mi estilo. Esa sería su victoria, porque me habría rebajado a su nivel de mezquindad. No, yo merecía algo más. Mi dignidad merecía algo más. No quería su dinero. Quería que entendieran, de una vez por todas, el verdadero significado del valor. Quería que la lección fuera pública, inolvidable y, sobre todo, elegante. Miré el reloj. Eran casi las 10 de la noche. La fiesta estaría en su apogeo. Los discursos, los brindis, la celebración de una unión tan falsa como la familia que la organizaba. Tomé mi celular. En la pantalla, un mensaje de mi agente inmobiliario de hacía unas horas. Todo listo para la revelación cuando tú lo decidas. El gerente del lugar, Miguel, espera tu llamada. Lo había planeado como una contingencia. Una forma de protegerme si intentaban algo. Pero ahora, se había convertido en mi herramienta de justicia. Respiré hondo. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía con un ritmo firme y constante. No era la adrenalina del miedo, sino la calma de la certeza. Marqué el número de Miguel. Él contestó al primer tono, su voz profesional y serena. Buenas noches, señorita Sofía. ¿Hay algún problema? Su pregunta flotó en el aire, cargada de posibilidades. No, Miguel. No hay ningún problema, respondí, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Al contrario, todo está saliendo exactamente como lo planeé. Hice una pausa, mirando por la ventana las luces de la ciudad que yo había conquistado sola. Solo necesito que hagas algo por mí. Reúne a mis padres y a mi hermana en el vestíbulo principal en 15 minutos. Diles que la propietaria de la mansión necesita hablar con ellos sobre un asunto urgente relacionado con el contrato. Y asegúrate de que el micrófono del salón esté encendido. Voy para allá. Colgué antes de que pudiera responder. Me puse unos jeans, una camiseta sencilla y mis zapatillas. Ya no necesitaba un vestido para entrar en mi propia casa. El viaje de regreso a Coral Gables fue surrealista. La misma carretera que había recorrido horas antes sintiéndome como una intrusa. Ahora la transitaba con el pulso firme y un propósito claro. Ya no era la Sofía del vestido azul, encogida y buscando una migaja de aprobación. La mujer que conducía ahora llevaba la armadura de la verdad, una armadura invisible pero impenetrable, forjada en el fuego de la última humillación. No sentía nervios, ni miedo. Sentía una claridad absoluta, como la que llega después de una tormenta que arrasa con todo lo viejo y podrido, dejando el aire limpio y respirable. Cada semáforo en rojo era una pausa para respirar, para centrarme. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a insultar. Mi victoria no residiría en el ruido, sino en el silencio aplastante de la verdad. Esta vez no me acerqué a la entrada principal, atestada de autos de lujo y de invitados que entraban y salían a fumar. Di la vuelta a la manzana y me dirigí a la entrada de servicio. Un portón de hierro forjado oculto tras un seto de hibiscos. Usé un pequeño control remoto que llevaba en la guantera
y el portón se deslizó sin hacer ruido. Aparqué mi modesto sedán junto a las furgonetas del catering, un contraste casi cómico. Miguel, el gerente, un hombre de unos 50 años, calvo y con una presencia tranquilizadora, ya me estaba esperando junto a la puerta de la cocina. Llevaba su impecable traje negro y me recibió con una leve inclinación de cabeza. «Señorita Sofía, todo está listo como ordenó», dijo en voz baja. Su profesionalismo era un bálsamo en medio del caos que estaba a punto de desatar. «Gracias, Miguel. ¿Alguna novedad?», pregunté mientras lo seguía por un pasillo blanco y estéril que olía a limones y a comida caliente. El estruendo de la fiesta se escuchaba como un rumor lejano, una bestia durmiente al otro lado de las paredes. Miguel dudó un instante antes de responder, ajustándose las gafas. «Solo un detalle, señorita. Su madre, la señora Elena, ha estado bastante exigente. Se ha quejado 3 veces de que el champán no está a la temperatura exacta que ella especificó, y su padre ha preguntado por el seguro de la propiedad, preocupado por el valor de las obras de arte». Sentí una sonrisa amarga dibujarse en mis labios. Incluso en su momento de máxima gloria, no podían evitar ser quienes eran: mezquinos, materialistas y eternamente insatisfechos. Esa pequeña revelación, esa confirmación de su naturaleza inmutable, borró cualquier ápice de duda que pudiera albergar. Esa información fue el empujón final que necesitaba. No eran víctimas de un malentendido. Eran los arquitectos de su propia miseria emocional. Su obsesión por la perfección externa era una cortina de humo para ocultar el vacío que llevaban dentro. No sentí pena por ellos, ni siquiera rabia. Sentí una especie de distancia clínica, como si estuviera observando un experimento social. Estaban tan atrapados en su teatro de apariencias que no podían disfrutar ni de la fiesta que tanto les había costado organizar. Se quejaban del champán en una mansión que no podían permitirse, sin saber que la persona a la que habían echado a la basura era la que firmaba el cheque de pago de todo el personal que ahora los atendía. La ironía era tan densa que casi se podía tocar. Miguel me guió hasta una pequeña oficina en la parte trasera, lejos de las miradas indiscretas. En una pared, varias pantallas mostraban las imágenes de las cámaras de seguridad repartidas por toda la propiedad. Y allí estaban ellos. En la pantalla principal, podía ver el gran salón de baile. Mi padre reía forzadamente con un grupo de hombres de negocios. Mi madre supervisaba a los camareros con una mirada de halcón, probablemente buscando el más mínimo defecto. Y mi hermana, Isabela, bailaba en el centro de la pista con su nuevo esposo, girando bajo las luces de los candelabros de cristal, su rostro una máscara de felicidad perfecta. Parecían intocables en su mundo brillante y artificial. Verlos así, desde la seguridad de mi escondite, me dio una extraña sensación de omnipotencia. Eran actores en un escenario que yo había construido. Mientras los observaba, un pensamiento se cristalizó en mi mente. ¿Qué era realmente el poder? Para ellos, era el dinero, las conexiones, la capacidad de humillar a otros para sentirse superiores. Pero para mí, en ese momento, el poder era algo muy diferente. Era la capacidad de redefinir el valor. Era tomar el dinero que ellos usaban como arma y transformarlo en una herramienta de bondad. Recordé todas las veces que se habían burlado de mi trabajo voluntario en un refugio para jóvenes sin hogar. «Pierdes tu tiempo con causas perdidas», solía decir mi padre. «Deberías estar haciendo contactos útiles, Quay». En ese instante, supe exactamente cómo iba a terminar la noche. No se trataba solo de revelar la verdad sobre la mansión, se trataba de darles una lección sobre el verdadero significado de la riqueza. Me volví hacia Miguel, que había permanecido en silencio a mi lado, respetando mi momento. «Miguel, ¿están reunidos en el vestíbulo?». Él asintió. «Sí, señorita. Les dije que la propietaria tenía una queja sobre el incumplimiento de una cláusula del contrato. Están bastante nerviosos. Su madre exigió saber quién era la propietaria, pero le dije que esa información solo se la podía dar la persona en cuestión». Sonreí. «Perfecto. El miedo a perder su estatus, a ser avergonzados públicamente por un error contractual, sería el cebo ideal.
Era la única emoción a la que realmente respondían. Bien, dije, mi voz sonando mucho más calmada de lo que me sentía por dentro. Asegúrate de que el micrófono del podio del salón principal esté conectado al sistema de sonido de toda la casa, incluido el vestíbulo. Quiero que todos escuchen. Miguel asintió de nuevo, sin hacer preguntas. Considere lo hecho. Se comunicó discretamente por su auricular y, segundos después, me confirmó que todo estaba listo. La hora había llegado. Salí de la oficina y comencé a caminar por el pasillo que conducía al vestíbulo principal. El sonido amortiguado de mis zapatillas de lona sobre el suelo de mármol era el único ruido en el corredor. Cada paso era deliberado, firme. Podía escuchar mi propia respiración, lenta y profunda. A medida que me acercaba, las voces de mi familia se hacían más nítidas. Escuché la voz de mi madre, tensa y autoritaria. ¿Qué clase de incompetencia es esta? Exijo hablar con el responsable ahora mismo. La bestia estaba en su jaula, impaciente y furiosa. Me detuve justo antes de la arcada que daba al vestíbulo, oculta por la sombra de una columna de mármol. Pude verlos. Mi madre, con el rostro enrojecido por la indignación. Mi padre, pálido y sudoroso, mirando nerviosamente a su alrededor. E Isabela, quejándose de que esto estaba arruinando su noche. Estaban tan consumidos por su propio drama que no notaron la figura que se acercaba lentamente desde las sombras. El corazón me martilleaba en el pecho, no de miedo, sino de una anticipación casi eléctrica. Era como estar en la cima de una montaña rusa, justo en el segundo antes de la caída vertiginosa. Sabía que después de este momento, nada volvería a ser igual. Tomé una última bocanada de aire, el olor a lirios y a cera de vela llenando mis pulmones. Y entonces, di el paso, salí de la oscuridad, y entré en la luz dorada del vestíbulo. El silencio cayó de golpe, tan abrupto y pesado que pareció absorber todo el aire de la habitación. 3 pares de ojos se clavaron en mí. Primero hubo confusión, luego incredulidad, y finalmente, en el rostro de mi madre, un destello de puro y absoluto pánico. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Pude ver el engranaje de su mente girando frenéticamente, tratando de procesar lo imposible. La hija a la que había echado, la pobre, la vergüenza de la familia, estaba allí, de pie frente a ellos, no con un vestido de fiesta, sino con la ropa sencilla de alguien que no es un invitado, sino que pertenece al lugar. Y en mis ojos no había súplica ni dolor, solo la calma de quien está a punto de reclamar lo que es suyo. Mi madre fue la primera en encontrar su voz, aunque era un susurro ronco, irreconocible. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que te fueras. Siseó, dando un paso vacilante hacia mí. Su indignación inicial luchaba contra una confusión que le nublaba los ojos. No podía reconciliar la imagen de la hija humillada que había expulsado con la mujer serena que ahora la desafiaba en su propio terreno. Mi padre, Carlos, se movió a su lado, su rostro una máscara de ansiedad. «Sofía, por el amor de Dios, ¿qué es esto? ¿Quieres que nos arresten por allanamiento? Vete ahora mismo, antes de que alguien te vea». Su preocupación no era por mí, sino por el escándalo. Siempre se trataba del escándalo, de la mancha en su reputación impecable. Isabela, por su parte, se quedó petrificada, su velo de novia pareciendo de repente un disfraz ridículo en medio de la tensión palpable que llenaba el aire. Intenté hablar, pero la voz de mi madre me cortó, ahora más fuerte, recuperando su habitual tono de mando. «No te quedes ahí parada. Seguridad», gritó hacia el pasillo vacío, como si la sola mención de la palabra pudiera materializar a 2 guardias que me arrastraran de vuelta a la oscuridad. Esta niña ha perdido la cabeza, siempre buscando atención, siempre arruinando todo. Cada palabra era un intento desesperado por restaurar el orden que mi presencia había destrozado. Quería que yo volviera a ser la pieza rota, la hija problemática, porque en ese papel ella podía controlarme, podía entenderme, pero la mujer que tenía delante ya no encajaba en ese molde, y esa nueva realidad la aterrorizaba más que cualquier otra cosa, porque si yo no era la fracasada, entonces ¿qué era ella?
Mi padre me agarró del brazo, su toque sorprendentemente fuerte, su pánico evidente en el sudor frío de su mano. Por favor, Sofía, no hagas esto. No aquí. Lo que sea que quieras. Lo discutiremos mañana. Te daré dinero si es lo que buscas, pero vete. Su oferta fue tan predecible, tan patética, que casi me hizo sonreír. Para él, todo tenía un precio. La dignidad, el amor, el silencio. Creía que podía comprar mi obediencia como compraba sus trajes de diseñador o sus membresías en clubes exclusivos. No entendía que yo no había vuelto por dinero. Había vuelto por algo que su fortuna jamás podría adquirir: mi propia paz. Me solté de su agarre con un movimiento suave pero firme. Su mano cayó a su costado, derrotada. Finalmente, hablé. Mi voz no tembló. Salió clara y firme, cortando el aire tenso como un cuchillo. No he venido a pedir nada. He venido porque hay un problema. Dirigí mi mirada directamente a mi madre, ignorando a los otros dos. Un problema muy serio con el contrato de alquiler de esta mansión. Usé sus propias armas contra ellos: el lenguaje de los negocios, de las cláusulas, de las consecuencias financieras. Vi un destello de miedo real en los ojos de Elena. La posibilidad de un fallo contractual, de una humillación pública frente a la élite de Miami, era una amenaza mucho más tangible para ella que el dolor de una hija. Su obsesión por el estatus era su talón de Aquiles, y yo acababa de apuntar mi flecha directamente hacia él. Isabela, que hasta entonces había sido una estatua de seda blanca, finalmente se rompió. Un sollozo desgarrador escapó de sus labios, seguido de un torrente de acusaciones. Lo sabía. No podías dejarme tener un solo día. Mi boda. Has venido a arruinar mi boda porque me odias, gritó, sus lágrimas manchando su maquillaje perfecto. Siempre has estado celosa de mí, de todo lo que tengo. Su dolor era real, lo sé, pero era el dolor de una niña mimada a la que le quitan su juguete favorito. No era el dolor profundo de la traición o el abandono. Era la rabieta de alguien que nunca había tenido que luchar por nada y que no podía comprender un universo que no girara a su alrededor. Su egoísmo era tan puro, tan absoluto, que en lugar de herirme, me dio una claridad definitiva. Ignoré su llanto. No había nada que pudiera decirle que ella pudiera entender. En su lugar, saqué mi teléfono del bolsillo de mis jeans. La pantalla se iluminó, proyectando una luz azulada sobre nuestros rostros tensos. Abrí un archivo. El contrato es muy específico en cuanto al trato del personal y el respeto a las instalaciones. Mamá, dije. Mi tono era ahora el de una ejecutiva revisando un documento. Y parece que ha habido varias quejas. La propietaria es muy particular con estas cosas. No le gusta que se maltrate a la gente bajo su techo. La palabra propietaria flotó entre nosotros, cargada de un significado que ellos aún no podían descifrar. Mi madre frunció el ceño, tratando de conectar las piezas. En su mente, yo era una mensajera, una aliada de esta misteriosa y poderosa dueña, pero la verdad era demasiado monstruosa para considerarla. Elena recuperó parte de su arrogancia, inflándose como un pavo real. ¿La propietaria? ¿Y qué sabes tú de ella? ¿Crees que esa mujer va a escuchar a alguien como tú, en lugar de a nosotros, que le hemos pagado una fortuna por este lugar? No seas ridícula. Estás mintiendo para causar problemas. Dio un paso amenazante hacia mí, su mano levantada como si fuera a abofetearme. Por un segundo, vi a la madre de mi infancia, la que castigaba cualquier signo de rebeldía con una frialdad cortante o una humillación calculada. Pero yo ya no era esa niña asustada. La miré a los ojos, sin retroceder ni un centímetro, y dejé que su amenaza se disolviera en el aire, impotente. Su poder sobre mí se había evaporado en el momento en que cerró esa puerta. No necesito mentir, Elena, dije, usando su nombre de pila por primera vez en mi vida. El efecto fue inmediato. Retrocedió como si la hubiera golpeado. Y no necesitas preocuparte por lo que piense la propietaria. Hice una pausa, permitiendo que el silencio se estirara.
que la anticipación se volviera insoportable. Los observé a los tres, sus rostros una mezcla de confusión, ira y miedo. Eran las tres personas que me dieron la vida, pero que nunca me habían enseñado a vivirla. Y en ese instante, sentí una extraña compasión por ellos, atrapados en su jaula dorada. «Oh, no necesitas llamarla», continué, mi voz ahora apenas un susurro que resonó en el vestíbulo de mármol, «porque ya está aquí». El mundo pareció detenerse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, imposibles. Vi el momento exacto en que la comprensión golpeó a mi madre. No fue un destello, sino una ola lenta y oscura que ahogó la arrogancia en sus ojos, reemplazándola por un horror puro y absoluto. Su rostro perdió todo color, volviéndose del mismo tono pálido que las estatuas de mármol que nos rodeaban. Su boca se abrió, pero solo un sonido ahogado, un jadeo, logró escapar. Mi padre parpadeó varias veces, como si intentara despertar de una pesadilla. Sacudió la cabeza, negando una verdad que su mente se negaba a aceptar. ¿E Isabela? Isabela se quedó quieta. Sus lágrimas se secaron de repente, su rostro una máscara de incredulidad total. El proyectito mediocre, del que tanto se habían burlado, acababa de devorar su realidad. No les di tiempo para reaccionar, para gritar, para negar. Su shock era mi oportunidad, mi ventana. Con una calma que no sabía que poseía, me di la vuelta y comencé a caminar hacia las grandes puertas dobles del salón de baile. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, cargadas con el peso de su mundo que se derrumbaba. El sonido de la orquesta se hizo más fuerte con cada paso. La música alegre era una banda sonora irónica para el drama que estaba a punto de desplegarse. Ya no me importaba su reacción. Ya no se trataba de ellos. Se trataba de cerrar un círculo, de reclamar mi historia. Me dirigía hacia ese podio iluminado no para buscar venganza, sino para declarar mi independencia de la manera más pública y definitiva posible. Iba a transformar el escenario de mi mayor humillación en el monumento de mi liberación. Atravesé las puertas del salón de baile y la cacofonía de la fiesta me golpeó como una pared de sonido. La orquesta tocaba una melodía animada. Los invitados reían con copas de champán en la mano, y las luces de los candelabros de cristal bañaban la escena en un brillo dorado y artificial. Por un instante, me sentí como una figura de otra dimensión, una intrusa vestida con la cruda realidad de mis jeans y mi camiseta en medio de un mar de sedas y smoking. El contraste era tan violento que, por un segundo, la música pareció desafinar. Algunas cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron a medias, y un murmullo de curiosidad comenzó a extenderse desde la entrada hacia el centro del salón. La anomalía, la pieza que no encajaba, había llegado, y el perfecto mecanismo de la fiesta comenzaba a fallar. Detrás de mí, escuché los pasos torpes y apresurados de mi familia. Eran como actores que hubieran olvidado sus líneas en medio de la obra. Mi madre me alcanzó, su rostro una máscara de pánico y furia contenida. «Sofía, detente ahora mismo», siseó en mi oído. Su aliento olía a vino caro y a desesperación. «Si das un paso más, te juro que haré que te arrepientas por el resto de tu vida». Sus amenazas, que antes me habrían paralizado de miedo, ahora sonaban huecas, como el eco de un poder que ya no existía. No me detuve, no la miré. Mi objetivo estaba al frente, el pequeño escenario iluminado donde la banda tocaba, y en el centro, un solitario micrófono sobre un pedestal. Cada paso que daba sobre la alfombra persa era un acto de reafirmación, un avance imparable hacia mi propia verdad. Cuando subí los 2 escalones que llevaban al escenario, el director de la orquesta, un hombre con el cabello plateado y una expresión de total desconcierto, hizo una señal y la música se desvaneció en un último y lánguido acorde de violín. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, como si todo el aire hubiera sido succionado del salón. Cientos de rostros se volvieron hacia mí, sus expresiones una mezcla de confusión, irritación y una mórbida expectación. Pude ver a los socios de mi padre, a las amigas de mi madre, a toda la élite social que habían convocado para ser testigos de su triunfo. Y allí,
En primera fila, mi familia, petrificada. Elena, con la mano en la boca. Carlos, con la mirada perdida. E Isabela, aferrada al brazo de su esposo como si fuera un salvavidas. Tomé el micrófono del pedestal. Su peso metálico y frío en mi mano se sentía real, sólido. Buenas noches a todos. Mi voz, amplificada por los altavoces, resonó clara y firme en cada rincón del salón. No había temblor, no había duda. Para quienes no me conocen, soy Sofía, la hermana de Isabela. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta noche tan especial. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Vi a mi madre dar un paso adelante, como si fuera a abalanzarse sobre mí, pero mi padre la detuvo, sujetándola por el brazo. Estoy aquí para proponer un brindis por mi familia, especialmente por mis padres, Elena y Carlos, cuya generosidad ha hecho posible esta noche inolvidable en este lugar tan espectacular. Mi tono era sereno, casi reverente. La confusión en el rostro de los invitados se profundizó. Esto no era el escándalo que esperaban. O al menos, no todavía. Continué, mi mirada recorriendo la multitud antes de fijarse en mis padres. Durante muchos años, mi familia se ha preocupado por mi futuro. Han cuestionado mis decisiones, se han burlado de mis ambiciones y han calificado mis esfuerzos como un proyectito mediocre, sin futuro. Pude ver a mi padre encogerse, el color desapareciendo de su rostro. Siempre me aconsejaron que invirtiera en cosas seguras, en cosas tangibles, en activos que demostraran mi valor en el mundo. Miré alrededor del salón, abarcando con un gesto los techos altos, las columnas de mármol, las obras de arte. Y debo decir que, finalmente, seguí su consejo. Invertí todos mis ahorros, cada hora de mi trabajo, en un proyecto que, para mi sorpresa, parece que finalmente ha recibido su aprobación. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Invertí en bienes raíces, anuncié, mi voz bajando a un tono casi confidencial, forzando a todos a inclinarse para escuchar. Invertí en un lugar con historia, con potencial. Un lugar aquí mismo, en Coral Gables. Dejé que la implicación flotara en el aire por un segundo antes de asestar el golpe final. De hecho, invertí en este lugar. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Antes de que pudieran procesarlo, saqué mi teléfono. Con un par de toques, la presentación de diapositivas de Isabela y su esposo en las pantallas gigantes a cada lado del escenario fue reemplazada por una imagen nítida y clara, el título de propiedad digital de la mansión. Y allí, en letras grandes e innegables, estaba mi nombre como única propietaria. Ya no había lugar para la duda. La verdad estaba proyectada en pantallas de 10 pies de altura para que todos la vieran. El proyecto mediocre era el castillo en el que celebraban su coronación. Como pueden ver, continué, mi voz cortando el silencio atónito. La generosidad de mis padres esta noche ha sido doblemente significativa para mí. No solo han celebrado la unión de mi hermana, sino que también se han convertido en los primeros clientes de mi nuevo negocio. Me volví hacia ellos, que parecían estatuas de cera a punto de derretirse. El pago por el alquiler de esta mansión, la considerable suma de $75,000, fue recibido esta mañana. El murmullo en la sala se convirtió en un rugido sordo. La cifra, tan específica y tan alta, solidificó la realidad de la situación. Y quiero anunciar que ese dinero, pagado en su totalidad por Elena y Carlos, no se quedará conmigo. En su honor, y para celebrar este nuevo capítulo en la vida de mi hermana, he decidido donar la cantidad íntegra a una causa que sé que les importa profundamente. La fundación local que apoya a jóvenes sin hogar, esos de los que mi padre siempre decía que eran una causa perdida. El impacto de mis palabras fue sísmico. La hipocresía quedó expuesta bajo los reflectores. Los invitados, la élite de Miami, ahora los miraban no con admiración, sino con una mezcla de lástima y desdén. Algunos, incluso, comenzaron a aplaudir, no por la boda, sino por el acto de caridad forzada, por el giro poético de la justicia.
Vi el rostro de mi madre contraerse en una mueca de horror puro. Su reputación, el pilar sobre el que había construido toda su vida, se estaba desmoronando en tiempo real, frente a las mismas personas a las que había querido impresionar. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos, su cuerpo encorvado por el peso de la humillación pública. Isabela, mi hermana, la radiante novia, estaba sollozando abiertamente. Su llanto no era de tristeza, sino de rabia impotente, la rabieta final de una reina cuyo castillo acababa de ser reclamado por la sirvienta. Dejé que el caos visual se asentara por un momento, observando el resultado de mi verdad. Luego, levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de mi madre a través del salón. En su mirada ya no había odio, solo un vacío desolador. Había perdido, y lo sabía. Me acerqué una última vez al micrófono. «Felicidades, Isabela», dije, y mi voz sonó extrañamente suave, desprovista de toda malicia. «Te deseo una vida tan rica y plena como la que has pretendido tener esta noche». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un epitafio para nuestra relación rota. Era una bendición y una condena, todo en una sola frase. Y con eso, supe que había terminado. No había nada más que decir. Coloqué suavemente el micrófono en su pedestal, el pequeño clic resonando en el salón ahora casi silencioso. Me di la vuelta y bajé del escenario. La multitud, que antes me parecía una barrera impenetrable, ahora se abrió a mi paso. Nadie me tocó, nadie me habló. Sus miradas me seguían, pero ya no me sentía juzgada. Por primera vez, me sentía vista por lo que era. Caminé con la cabeza en alto, mi sencilla ropa ahora un símbolo de mi poder, de mi autenticidad. No era la dueña de una mansión, era la dueña de mí misma. Atravesé el salón, dejando atrás el murmullo creciente, las ruinas de su fiesta perfecta y la imagen congelada de mi familia, rota e indefensa en el centro de su propio escenario dorado. Al llegar a las grandes puertas de roble, no dudé. Las empujé y salí al aire fresco de la noche. La misma entrada por la que había sido expulsada horas antes. Ahora era mi vía de escape hacia la libertad. El sonido de la fiesta, el murmullo de la humillación de mi familia, se desvaneció detrás de mí, amortiguado por la madera maciza. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Mientras caminaba por el sendero de piedra hacia la oscuridad, bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes, sentí cómo el peso de 25 años se desprendía de mis hombros. No había ganado una batalla contra ellos. Había ganado la guerra dentro de mí. Y esa noche, por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente rica. Estaba en casa. El viaje de vuelta a mi apartamento en Wynwood fue extrañamente sereno. Ya no había rabia ni dolor, solo un vasto y silencioso vacío, donde antes había estado la obligación de querer a mi familia. El zumbido del motor de mi auto era el único sonido, una constante que me anclaba al presente. Conduje por las calles iluminadas de Miami, viendo pasar los edificios y las palmeras como si fueran parte de una película que ya no protagonizaba. Por primera vez, no me sentía expulsada de su mundo. Me sentía como si hubiera elegido conscientemente salir de él. Al llegar, no me apresuré a entrar. Me quedé sentada en el auto por un momento, en el estacionamiento de mi edificio, saboreando el silencio. Era el sonido de la libertad, un silencio que no era ausencia, sino la presencia de la paz. Una vez dentro, el asalto comenzó. Mi teléfono, que había olvidado en el mostrador, vibraba sin parar, iluminando la penumbra de mi cocina con notificaciones de llamadas perdidas y mensajes de texto. Mamá, papá, Isabela. Sus nombres parpadeaban en la pantalla como advertencias de un peligro que ya había pasado. Sentí una punzada fantasma de la vieja ansiedad, el reflejo condicionado de responder a su llamado, de justificarme, de calmar su ira, pero esta vez, la sensación se disipó tan rápido como llegó. Sin leer un solo mensaje, sin escuchar un solo correo de voz, simplemente apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. Fue un acto simple, casi mecánico, pero se sintió como cerrar con llave la puerta de una prisión.
Me preparé una taza de té y me senté en mi pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad. Mi ciudad. A la mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. Mi primera llamada fue a Miguel, el gerente de la mansión. Su voz sonaba cansada pero profesional. Me informó que la fiesta había terminado en un caos absoluto menos de una hora después de mi partida. Los invitados se habían ido en un torrente de susurros y miradas de soslayo. Mis padres e Isabela se encerraron en una de las suites antes de irse sin despedirse de nadie. Miguel confirmó que la transferencia de los $75,000 a la Fundación para Jóvenes Sin Hogar se había ejecutado esa misma mañana. Le di instrucciones claras: pagar a todos los proveedores con el depósito de seguridad y devolver el saldo restante a la cuenta de mi padre con una nota formal que decía: liquidación final del contrato. Limpio, impersonal, definitivo. Una semana después, la confrontación que sabía que vendría llegó a mi puerta. Unos golpes frenéticos y desesperados resonaron en mi apartamento una noche. Miré por la mirilla y allí estaban. Mi madre, con el rostro hinchado y surcado de lágrimas. Mi padre, con una apariencia demacrada y derrotada, e Isabela, cuya arrogancia había sido reemplazada por una ira temblorosa. Me suplicaron que abriera, sus voces distorsionadas por la madera de la puerta. Sofía, por favor, hablemos. Hija, no puedes hacernos esto. Abre la puerta. Tienes que arreglar esto. Me quedé allí, inmóvil, escuchando sus ruegos y acusaciones. Mi corazón latía con fuerza. Pero no por miedo. Era la calma de saber que tenía el control. No respondí. No hice ningún ruido. Esperé en silencio hasta que, después de casi una hora, se rindieron. Sus pasos al alejarse por el pasillo fueron el sonido más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Las consecuencias sociales para ellos fueron rápidas y brutales. Las noticias en la alta sociedad de Miami vuelan más rápido que los jets privados. La historia de la boda se convirtió en una especie de leyenda urbana, contada con una mezcla de horror y deleite en cada club de campo y cóctel benéfico. Elena, que vivía y respiraba por su estatus, se convirtió en una paria. Sus amigas dejaron de devolverle las llamadas. Carlos descubrió que la reputación lo es todo en su mundo. Varios socios comerciales se distanciaron discretamente, preocupados por asociarse con un escándalo tan público. La humillación se pegó a ellos como una segunda piel. No sentí placer al saberlo, solo una fría constatación de que la casa de naipes que habían construido con tanto esmero se había derrumbado por su propio peso. Cosecharon exactamente lo que habían sembrado. Un mes después, recibí una carta certificada. La caligrafía en el sobre era inconfundiblemente la de mi padre. Durante un largo momento, la sostuve, sopesando la posibilidad de quemarla sin abrirla. Al final, la curiosidad pudo más. No era una disculpa. Eran 12 páginas de autojustificación, una letanía de cómo yo había traicionado su confianza, humillado a la familia y actuado por puro rencor. Me acusaba de ser egoísta, de no entender las presiones que ellos soportaban para mantener su estilo de vida. La carta terminaba con una oferta insultante. Si yo emitía una declaración pública diciendo que todo fue un malentendido para salvar la reputación de Isabela y les devolvía el dinero de la donación, ellos considerarían perdonarme. Leí cada palabra, sentí la última brasa de dolor extinguirse dentro de mí, y luego, metódicamente, rompí la carta en pedazos minúsculos y los tiré a la basura. El tiempo pasó, y las piezas terminaron de caer. El matrimonio de Isabela, nacido del escándalo y la superficialidad, duró menos de 2 años. Su esposo, cuya familia estaba igualmente obsesionada con la imagen, no pudo soportar estar casado con el centro de la comidilla de Miami. Se divorciaron en un proceso tan amargo y público como lo fue su boda. Elena se encerró en su mansión, una reina exiliada en su propio reino dorado, rara vez vista en público. Carlos se hundió en el trabajo, tratando de reparar el daño financiero y de reputación, volviéndose un hombre aún más duro y silencioso. Nunca más intentaron contactarme.
Nuestra ruptura no fue un evento, fue un estado permanente. Se quedaron atrapados en las ruinas de la vida perfecta que habían intentado construir, mientras que yo, la pobre, la fracasada, era libre. 6 meses después de la boda, vendí la mansión de Coral Gables. Había cumplido su propósito. Era un símbolo, y los símbolos están destinados a ser dejados atrás. Con las ganancias, compré una casa tranquila y luminosa en Coconut Grove, un lugar lleno de arte y rodeado de naturaleza, no de muros altos. Expandí mi negocio de diseño web, que floreció como nunca antes, y usé una parte del dinero para crear una pequeña fundación que otorga becas a jóvenes diseñadores y programadores de entornos desfavorecidos. No lo hice por venganza ni para demostrar nada. Lo hice porque era lo que siempre había querido hacer: construir algo real, algo que ayudara a otros a encontrar su propio valor, de la misma manera que yo había tenido que encontrar el mío. Ahora, mi vida es tranquila. El drama ha sido reemplazado por la paz. A veces, por la tarde, me siento en el porche de mi casa, mirando el sol reflejarse en el agua, con mi cuaderno de bocetos en el regazo. Ya no siento el peso de su juicio ni la necesidad de su aprobación. Ya no espero una llamada que pida perdón. La familia que tengo ahora es la que he elegido. Amigos que me valoran por lo que soy, no por lo que tengo. El otro día, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, me di cuenta de que no había pensado en ellos en semanas. El dolor se había desvanecido, reemplazado no por el odio, sino por una indiferencia serena. Finalmente, había construido un hogar, uno que no estaba hecho de mármol y mentiras, sino de autenticidad y amor propio. Y en ese hogar, por fin, estaba a salvo. Mirando hacia atrás, esa noche no se trató de la mansión, del dinero o de la humillación pública. Esos fueron solo el escenario y los accesorios de un drama mucho más profundo. La verdadera lección, la que me tomó años de dolor silencioso aprender y una sola noche para poner en práctica, es que tu valor no es una acción que sube o baja en el mercado de la opinión ajena. No es algo que tu familia te otorga o te quita. Es el fundamento que construyes tú misma. Ladrillo a ladrillo, con cada decisión honesta, cada sacrificio silencioso y cada vez que eliges tu paz por encima de su aprobación. Ellos me llamaron pobre, porque mi cuenta bancaria no se veía como la suya. Pero la verdadera pobreza es vivir esperando que alguien más te diga que eres suficiente. Durante toda mi vida, busqué un hogar en personas que solo me ofrecían una habitación de huéspedes, siempre y cuando no hiciera ruido y no desordenara sus perfectas apariencias. Creía que si trabajaba más duro, si lograba más, si me encogía lo suficiente para caber en el molde que habían diseñado para mí, finalmente me darían la llave. Pero esa noche, entendí que la llave nunca existió. La lección más liberadora fue darme cuenta de que no necesitaba su casa. Podía construir la mía. Y mi hogar no está hecho de mármol y candelabros, sino de respeto propio, de límites firmes y de la inquebrantable certeza de que soy la única dueña de mi historia. Mucha gente se enfoca en la ironía de que los expulsé de mi propia mansión, pero la verdadera ironía es mucho más profunda. Ellos vivían obsesionados con las paredes, con la fachada, con el valor de la propiedad, y en el proceso, se volvieron ciegos a las personas que habitaban dentro. No me echaron a mí por ser pobre. Me echaron porque mi autenticidad era un espejo que reflejaba su propio vacío. La mansión nunca fue el premio. Fue simplemente el espejo más grande que pude encontrar para mostrarles la verdad. Y lo que vieron los rompió, no porque yo fuera poderosa, sino porque ellos eran increíblemente frágiles, sostenidos solo por la ilusión del estatus. Si te encuentras en una situación similar, si sientes que tu voz es un susurro en una casa llena de gritos, si te juzgan por no cumplir con sus expectativas, quiero que escuches esto con atención. Deja de intentar remodelar tu alma para que encaje en su edificio. No puedes forzar a nadie a ver tu valor, pero puedes construir una vida tan sólida y tan tuya, que su opinión se vuelva irrelevante. Tu victoria no llegará el día en que ellos cambien, porque probablemente nunca lo harán.
Tu victoria llegará el día en que su juicio ya no tenga el poder de hacerte sentir pequeña. La verdadera riqueza es la soberanía sobre tu propia paz mental. El perdón es un concepto complicado, ¿verdad? Durante mucho tiempo pensé que perdonar significaba decir, lo que hicieron estuvo bien, pero ahora entiendo que el perdón no es para ellos, es para mí. Perdonarlos no significó reconciliarme con ellos, significó liberar el espacio que ocupaban en mi mente. Fue un acto de desahucio emocional. Los perdoné para poder dejar de llevar el peso de su toxicidad en mi espalda. La indiferencia, no el odio, es el verdadero opuesto del amor, y alcanzar esa paz, ese silencio interior donde sus voces ya no resuenan, es la libertad definitiva. Así que no, la moraleja de mi historia no es, hazte rico y muéstrales quién manda. La verdadera moraleja es, construye tu propio refugio, cultiva tu propio jardín. Invierte en ti misma con la misma ferocidad con la que ellos invierten en sus apariencias. Tu proyectito mediocre puede ser la base del imperio de tu propia felicidad. No necesitas una mansión en Coral Gables para demostrar tu valía. Solo necesitas el coraje para cerrar la puerta a aquellos que te hacen sentir que no tienes un hogar en el mundo, y la sabiduría para construir uno dentro de ti. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si has sentido el frío del rechazo o has luchado por encontrar tu propio valor, suscríbete a este canal y comparte tu experiencia en los comentarios. No estás sola en esto. Cada historia de resiliencia es una luz para alguien que todavía está en la oscuridad. Y al compartir las nuestras, construimos una comunidad más fuerte que cualquier mansión. Gracias por escucharme.